Bueno, muy buenas tardes, queridos alumnos y alumnas. Vamos a hacer un breve repaso de las unidades 3, 4 y 5, si es que nos da el tiempo, como repaso para el parcial, para el segundo parcial de Administración de Recursos Humanos. En la unidad 3 habíamos estudiado sobre reclutamiento, selección e inducción. Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer candidatos potencialmente calificados y capaces a los puestos dentro de nuestra empresa u organización. En esencia, es un sistema de información mediante el cual la empresa o la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar. La planeación del reclutamiento se hace haciendo estas preguntas. En primer lugar, ¿qué necesita la organización en términos de personas? En segundo lugar, ¿qué ofrece el mercado de recursos humanos? En tercer lugar, ¿qué técnicas de reclutamiento se deben utilizar? Las etapas del proceso de reclutamiento. Para esas etapas nos hacemos estas preguntas. 1. Investigación interna de las necesidades. 2. Investigación externa del mercado. Y 3. Definición de las técnicas de reclutamiento. O sea que las etapas del proceso tienen que ver con estas preguntas que nos hicimos. ¿Qué necesita la organización en términos de personas? ¿Qué ofrece el mercado de recursos humanos? ¿Y qué técnicas de reclutamiento se deben emplear? Entonces, el proceso en sí de reclutamiento se divide en estas tres respuestas a esas interrogantes. Investigación interna de las necesidades, o sea, ¿qué necesita la organización en términos de recursos humanos? Investigación externa, en segundo lugar, ¿qué ofrece el mercado para que nosotros podamos reclutar a esas personas que necesitamos? Y 3, tenemos que definir qué técnicas de reclutamiento vamos a utilizar. ¿En qué consiste la planeación del personal? Es un proceso de toma de decisión de los recursos humanos disponibles, indispensables para alcanzar los objetivos organizacionales en determinado tiempo. Se trata de anticipar la fuerza de trabajo y los talentos humanos necesarios para la actividad organizacional futura. Es decir, que a partir de la planeación del personal podemos saber entonces qué cantidad de recursos humanos necesitamos en la organización para poder cubrir los puestos vacantes y en qué tiempo podemos ir realizando, digamos, ese proceso para seleccionar a los mejores candidatos para la empresa. Y luego tenemos diferentes modelos que se pueden implementar. Está el modelo basado en la demanda estimada del producto o servicio. Las necesidades de personal son una variable dependiente de la demanda estimada del producto. Si estamos trabajando en una industria o de servicio en caso de una organización que no sea industrial, ¿verdad? En una empresa de servicios. La relación entre dos variables, número de personas y demanda del producto o del servicio, recibe la influencia de las variaciones de productividad, tecnología, disponibilidad interna, externa de recursos financieros y disponibilidad de personas en la organización. Por lo tanto, este modelo utiliza esta información, digamos, para poder determinar entonces el personal necesario para la organización. Luego está el modelo basado en los segmentos de puestos. Este modelo también se enfoca a nivel operativo. Es una técnica de planeación propia de las grandes empresas. Y consiste en tener en cuenta, en primer lugar, elegir un factor estratégico que puede ser el nivel de ventas, el nivel de producción, un plan de expansión, etc. En segundo lugar, establecer niveles históricos, pasado y futuro de cada factor estratégico. Luego se determinan los niveles históricos de mano de obra en cada área funcional. Luego se proyectan los niveles futuros de mano de obra, teniendo en cuenta esos datos históricos y futuros. Por lo tanto, se tiene en cuenta toda esta información para poder determinar o planear entonces el personal
necesario, ¿verdad?, para cubrir todo esto que estamos mencionando, la expansión estratégica, los diferentes niveles futuros de mano de obra que se va a requerir, etcétera. Está el modelo de sustitución de puestos claves o carta de reemplazo. En muchas empresas se utilizan estas cartas de reemplazo u organigramas de carreras. Es una representación gráfica de quién va a ir sustituyendo a quién, digamos, en una eventualidad de que existan vacantes. Entonces ya hay como un plan, digamos, de reemplazo al personal en el caso de que alguien esté por jubilarse o va a salir o se va a trasladar, entonces ya tenemos quién le va a reemplazar. Modelo basado en el flujo de personal. Este modelo de flujo describe el flujo de personas hacia el interior, dentro y hacia afuera de la organización. La verificación histórica y el seguimiento de ese flujo de entradas, salidas, promociones, transferencias, permiten una predicción de corto plazo de las necesidades del personal. Se trata de un modelo vegetativo y conservador adecuado para organizaciones estables y sin planes de expansión. Este modelo prevé las consecuencias de contingencias como la política de ascensos, aumento de rotación, dificultad de reclutamiento, etc. También es muy útil en el análisis del sistema de carreras cuando la organización adopta una política congruente en ese sentido. Entonces, este modelo de flujo de personal se utiliza mucho en empresas que no crecen mucho, digamos que de alguna manera tienen un modelo vegetativo o conservador. Entonces, es más factible utilizando toda esta información que se menciona aquí, ¿verdad? A través de datos históricos, ¿verdad? De todo lo que fue movimiento y rotación de personal, de entradas, salidas, promociones, etcétera. Entonces se puede, digamos, predecir en corto plazo esas necesidades de personal, porque no es muy cambiante, digamos, el flujo de movimiento de esta empresa. Modelo de planeación integrada es más amplio e incluyente. Desde el punto de vista de los insumos, la planeación de personal toma en cuenta 4 factores o variables: el volumen de la producción planeada, los cambios de la tecnología en la productividad, las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado y comportamiento de los clientes, y la planeación de carrera dentro de la organización. Entonces, en este caso, digamos que integra todos estos elementos, por lo tanto es un modelo más amplio e incluyente, como dice el modelo de planeación integrada. Investigación externa del mercado. Es una investigación del mercado de recursos humanos con objeto de segmentarlo y diferenciarlo para facilitar su análisis y posterior resolución. Así, en la investigación externa sobresalen 2 aspectos importantes: la segmentación del mercado de recursos humanos y la identificación de las fuentes de reclutamiento. El proceso de reclutamiento, digamos que implica un proceso que varía de acuerdo ya a la organización, ¿verdad? En muchas organizaciones inicia con el proceso de reclutamiento en una decisión en línea. En otras palabras, el departamento de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad al respecto, sin que el departamento en el que se encuentre la vacante haya tomado la decisión. Como el reclutamiento es una función de staff, sus medidas dependen de una decisión de línea. ¿Qué quiere decir esto? Que el área donde está la vacante, si en el área donde hace falta es, por ejemplo, atención al cliente, entonces el área correspondiente es la que tiene que determinar esa necesidad, esa vacante, y solicitar a recursos humanos que tiene, digamos, una función más bien de staff para que se encargue de hacer todo el proceso de reclutamiento. Existen diferentes medios que pueden utilizarse en un reclutamiento. El mercado de recursos humanos consta de un conjunto de candidatos que pueden estar empleados en alguna empresa o disponibles desempleados también. Los candidatos ocupados o disponibles pueden ser tanto reales, que buscan empleo o desean cambiar de empleo, como potenciales que no buscan empleo. Los candidatos empleados reales o potenciales trabajan ya en alguna empresa, incluso en la propia. A esto se deben 2 medios de reclutamiento: los medios de reclutamiento interno y externo.
El reclutamiento interno ocurre cuando la empresa trata de llenar una determinada vacante mediante el reacomodo de sus propios empleados, mediante ascensos, transferencias, rotaciones, etc. Así el reclutamiento interno, ¿qué implica? Puede ser una transferencia, un ascenso, una transferencia con ascenso, programa de desarrollo del personal, planes de carrera para el personal. ¿Cuáles son las ventajas del reclutamiento interno? Es más económico, más rápido, presenta un índice mayor de validez y de seguridad, es una fuente poderosa de motivación para los empleados, aprovecha las inversiones de la empresa en capacitación y desarrolla un saludable espíritu de competencia entre el personal. También tiene sus desventajas. Exige que los no empleados tengan cierto potencial de desarrollo, puede generar conflicto de intereses, cuando se administra incorrectamente puede llegar a una situación también de contingencia, digamos, entre los empleados, ¿verdad? Pueden demostrar competencias en un puesto y que se ascienda a una persona y esto haga que a lo mejor no esté muy preparada y esto hace que obviamente el resto del equipo se moleste por esta situación, ¿verdad? Cuando se realiza continuamente también lleva a los empleados a limitarse a cada vez más a las políticas y estrategias de la organización. ¿Qué quiere decir esto? A acomodarse, a cumplir nomás con lo mínimo que tienen que hacer y como que no genera motivación. No se puede hacer en términos globales en toda la organización también. Ventaja del reclutamiento externo: lleva sangre nueva y experiencia nueva a la organización, renueva y enriquece los recursos humanos, aprovecha las inversiones de capacitación y desarrollo personal de otras empresas o de los mismos candidatos. Las desventajas del reclutamiento externo: por lo general es más tardado que el reclutamiento interno, lleva más tiempo, es más caro, exige más inversión y gasto inmediato. En principio es menos seguro que el reclutamiento interno, puede provocar barreras internas, suele afectar a la política salarial de la empresa. Y el reclutamiento mixto es cuando se utilizan ambos, ¿verdad? Tenemos, digamos que se abordan con tres procesos. Al principio reclutamiento externo seguido de reclutamiento interno. El B al principio se usa reclutamiento interno seguido del reclutamiento externo, o sea, se van combinando, ¿verdad? Y el C, reclutamiento externo e interno simultáneos. O sea, estas tres variantes se pueden dar, digamos, combinando los dos tipos de reclutamiento, interno y externo. Por ejemplo, en este caso A, al principio se busca externamente. Si externamente no se consigue, entonces se busca después internamente. En el caso B, se busca primero en el interno, a través del reclutamiento interno. Si internamente no se encuentra el candidato con el perfil adecuado, ahí recién se busca en el mercado externo de recursos humanos. Y en el último caso se hacen al mismo tiempo, se hacen reclutamientos externos e internos al mismo tiempo. Existen muchas técnicas de reclutamiento externo. Se utilizan archivos de candidatos que se presentaron espontáneamente o en reclutamientos anteriores, o recomendaciones de candidatos o de empleados de la empresa, carteles, anuncios, contratos con sindicatos, con asociaciones profesionales, contactos con universidades, escuelas, institutos, academias, conferencias y ferias de empleo en universidades y escuelas, convenios con otras empresas, anuncios de periódicos, revistas, agencias de colocación o empleo, viajes de reclutamiento en otras localidades, reclutamiento por internet. Bueno, básicamente esto habíamos visto en la primera parte sobre el reclutamiento. Luego habíamos visto la selección. La selección busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. Desde este punto de vista, la selección pretende solucionar dos problemas básicos. Uno, adecuación de la persona al trabajo,
Y 2, eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. Luego decimos que la selección es un proceso de comparación porque se pueden comparar candidatos X e Y entre sí, ¿verdad? Para ver con cuál nos quedamos. Como proceso de decisión porque se tiene que decidir o definir, ¿verdad? Con qué candidato nos vamos a quedar. La selección implica también un proceso de decisión y como proceso de decisión, la selección de personal admite 3 modelos de comportamiento. 1, el modelo de colocación, 2, el modelo de selección y 3, el modelo de clasificación. ¿Qué son estos? El modelo de colocación es un candidato y una vacante. Directamente se coloca entonces, si ese candidato reúne el perfil, ya se le coloca en el puesto vacante. El modelo de selección tenemos varios candidatos, pero una sola vacante, entonces allí se toma la decisión y se selecciona al mejor candidato para ocupar ese puesto vacante. Y el modelo de clasificación, tenemos varios candidatos para varias vacantes, entonces allí definimos después, acuerdo a los perfiles, cada candidato a qué puesto vacante va a ir, digamos, seleccionado. Bases para selección del personal. La información sobre el puesto o sobre las competencias individuales que se requieren es fundamental, digamos, como punto de partida, entonces tener esa información para poder hacer una buena selección. Entonces, la información del puesto y las competencias individuales que se requieren para ese puesto. Elección de técnicas de selección. Una vez que se tiene la información de los puestos vacantes, el paso siguiente es elegir las técnicas de selección convenientes para escoger a los candidatos adecuados. Las técnicas de selección se clasifican en 5 grupos. 1, entrevista de selección. 2, prueba de conocimientos o habilidades. 3, exámenes psicométricos. 4, examen de personalidad. 5, técnicas de simulación. Dijimos que la selección es un proceso porque tiene entradas y salidas. Como entrada tenemos candidatos captados por el reclutamiento, luego en el proceso tenemos la aplicación de las diferentes técnicas de selección y por último como producto o salida tenemos los candidatos seleccionados enviados a los gerentes o a las áreas solicitantes. Diferencia entre aptitud y habilidad, algunas de ellas son aptitud, predisposición natural para determinada actividad o tarea. La habilidad es la capacidad adquirida para realizar determinada actividad o tarea. Aptitud existe sin un ejercicio previo, práctica o aprendizaje. La habilidad surge con la práctica y el aprendizaje. Aptitud se evalúa por medio de comparaciones. Habilidad se evalúa mediante el rendimiento en el trabajo, o sea, ya se ve en la práctica, digamos. Y así tenemos varias, digamos, diferencias entre aptitud y habilidad. Dijimos que era muy importante la inteligencia emocional, ¿verdad? Es fundamental para trabajar en equipo sobre todo y lograr exitosamente los objetivos en una organización. Y tiene que ver con la capacidad de tener conciencia de los sentimientos y aprovecharlos. O sea, las personas tienen que tener esa capacidad, tienen que saber administrar el temperamento, ser optimista y solidario y tener empatía con los sentimientos de las otras personas. El proceso de selección, dijimos que tenía varias etapas y ya habíamos visto también la selección como único auto para decidir, esto ya habíamos visto. Una vez que se lleva adelante el proceso de selección, se debe evaluar y controlar los resultados. Entonces, para saber si fue o no eficiente nuestro proceso, ¿verdad? La eficacia consiste en obtener resultados y lograr objetivos. Convocar a los talentos más destacados para la empresa y sobre todo, o sea, ese es el objetivo, digamos. Y sobre todo colaborar para que ésta sea cada vez mejor con nuevas adquisiciones del personal. Entonces, básicamente, para eso, digamos, hacemos un proceso de selección. Luego,
Voy a ir cerrando. De la clase 8, por ejemplo, es importante recordar lo que habíamos visto en inducción o socialización. A medida que los nuevos empleados ingresan en una empresa, se requiere que se integren a sus funciones mediante la socialización empresarial, que es una integración entre un sistema social y los nuevos miembros que ingresan en él, y constituye el conjunto de procesos mediante los cuales aprenden el sistema de valores, las normas y los patrones de comportamiento requeridos por la empresa en la que ingresan. Entonces, esto es fundamental cuando ingresan nuevos recursos humanos a la organización, realizar el proceso de inducción o socialización organizacional. En general, lo que se requiere aprender mediante la inducción empresarial es: 1. Objetivos básicos de la organización. 2. Medios elegidos para lograr los objetivos. 3. Las responsabilidades inherentes a cada cargo. 4. Los patrones de comportamiento requeridos para el desempeño eficaz de la función. 5. El conjunto de reglas o principios que mantienen la identidad e integración de la empresa. El grado en el que el nuevo empleado debe aprender estos valores, normas y patrones de comportamiento depende del grado de socialización exigido por la empresa. Muchas veces la socialización empresarial requiere un proceso destructivo o de aprendizaje de valores y patrones de comportamiento propios de otras empresas en las que haya trabajado anteriormente. Otras solo incluye reafirmación de algunas normas. A menudo el proceso de socialización empresarial se conoce como programa de integración o inducción de nuevos empleados. Entonces eso es muy importante recordar. Ahora vamos a la unidad 4, entrenamiento y formación. Capacitación, que significa preparar a la persona para el puesto, mientras que el propósito de la educación es preparar a la persona para el ambiente dentro y fuera de su trabajo. Los conceptos y tipos de educación, el tipo de educación que nos interesa en este capítulo es la profesional. Igualmente tenemos que ver los diferentes conceptos. Educación profesional es la educación institucionalizada o no que busca preparar al ser humano para la vida profesional. Formación profesional es la educación profesional institucionalizada o no que prepara a la persona para una profesión en determinado mercado de trabajo. Desarrollo profesional es la educación profesional que perfecciona a la persona para ejercer una especialidad dentro de una profesión, y capacitación es la educación profesional para la adaptación de la persona a un puesto o función. Los contenidos de la capacitación son transmisión de información, desarrollo de habilidades, desarrollo de modificación de actitudes, desarrollo de conceptos. Entonces, los contenidos de la capacitación se preparan de acuerdo a cuál es el objetivo de nuestra capacitación. Si queremos hacer solamente transmisión de información, si queremos desarrollar habilidades, si queremos desarrollar actitudes o si queremos desarrollar conceptos. Y de acuerdo a ello, entonces se van armando los contenidos de las capacitaciones. Los objetivos de la capacitación: preparar a las personas para realizar su trabajo, ¿verdad? Brindar oportunidades también de desarrollo continuo a las personas dentro de la organización, cambiar las actitudes de las personas para mejorar el clima laboral. La capacitación también es un sistema, tiene insumos, tiene procesos, tiene un producto y se tiene que hacer siempre una retroalimentación de los resultados. También decimos que la capacitación tiene un ciclo que sigue porque inicia con la detección de las necesidades de capacitación, luego se realiza con esos resultados de la detección de necesidades de capacitación los planes y programas de capacitación, luego se ejecuta esa capacitación que se planificó y luego se evalúan los resultados de esas capacitaciones que se dieron.
El proceso de la capacitación, aquí tenemos más definido, que incluye el diagnóstico de la situación, la detección de necesidades de capacitación, cómo se hace. Luego tenemos la decisión en cuanto a la estrategia, cómo, digamos, que incluye el programa de capacitación, los instrumentos o acciones a llevar adelante, cómo se va a aplicar las capacitaciones y luego cómo se va a realizar la evaluación. Los medios principales para detectar necesidades a través de evaluaciones de desempeño, a través de observaciones, a través de cuestionarios o checklists, a través de solicitudes de supervisores y gerentes, a través de entrevistas con supervisores y gerentes, a través de reuniones interdepartamentales, a través de exámenes de empleados, con reorganización del trabajo, entrevista de salida y análisis de puesto y perfil del puesto. O sea, todos estos son mecanismos, digamos, o medios principales que nos va a servir para detectar las necesidades de capacitación para poder hacer nuestro plan y cronograma de capacitación en forma. Luego, habíamos visto esto. Seguimos con la unidad 4. Habíamos dicho que la capacitación como estrategia de intervención, entonces cada organización debe dirigir sus decisiones a efecto de mejorar su desempeño. El éxito de la capacitación no se mide tan solo porque las personas mejoran sus competencias individuales, sino porque empiezan a contribuir positivamente al desempeño de la organización. Entonces, acá habíamos hablado también del ciclo Deming o la metodología PHBA, que nos dice que tenemos que planear, hacer, verificar y actuar, que habíamos visto recién el ciclo de la capacitación. Para poder hacer nuestro plan de capacitación, primero necesitamos hacer una detección de necesidades de capacitación que nos sirve de insumo para realizar nuestro plan en forma, digamos, acorde a esas necesidades de nuestra empresa, a todo lo que necesitamos mejorar en nuestra empresa. Luego se ejecuta, se lleva a la práctica, se verifica y se vuelve a tomar decisiones con relación a los resultados de eso que se llevó adelante y se vuelve a incorporar el siguiente año nuestro siguiente plan de capacitación si es que hubieron cosas que no se pudieron hacer o se mejoran algunas cuestiones también que se pudieron evaluar. La programación de la capacitación, nos hacemos estas preguntas. ¿Cuál es la necesidad? ¿Dónde se determinó en primer lugar? ¿Ocurre en otra área o división? ¿Cuál es su causa? ¿Es parte de una necesidad mayor? ¿Cómo resolverla por separado o en combinación con otras? ¿Es necesario tomar alguna medida inicial antes de resolverla? O sea, son todas preguntas que nos hacemos al momento de realizar un buen programa de capacitación y que se tiene en cuenta en la programación quiénes van a capacitarse, ¿verdad? Sobre qué se va, el contenido de la capacitación, sobre qué se va a capacitar, dónde se realizarán las capacitaciones, cómo serán las capacitaciones, cuándo se realizarán esas capacitaciones, es decir, un cronograma de capacitación, cuánta será la capacitación, la duración, la intensidad, el tiempo, cuánto va a durar cada curso, para qué es la capacitación, el objetivo, el resultado que se espera. Y existen muchas técnicas y métodos que se pueden utilizar, digamos, para llevar adelante esas capacitaciones. Una de ellas es el entrenamiento o coaching. También acá hablamos de la administración del conocimiento, ¿verdad? Que toda organización tiene que crear, identificar, integrar, recuperar, compartir y utilizar ese conocimiento dentro de la empresa. Su propósito es crear y organizar flujos de información dentro y entre los diversos niveles jerárquicos con el objeto de generar, incrementar, desarrollar y compartir el conocimiento dentro de la organización. Es decir, para poder capitalizar todo lo que van aprendiendo los empleados o funcionarios, ¿verdad? Y dar mejor aprovechamiento también a todo lo que se invierte en los planes y cronogramas de capacitación.
hablamos de promover las competencias básicas, ¿verdad? En la organización, en forma de conocimiento, habilidades, actitudes, intereses, rasgos, valor u otra característica personal. Meister subraya que las nuevas competencias exigen que las empresas, ¿verdad? Digamos, tengan estas competencias. 1, aprender a aprender. 2, comunicación y colaboración. 3, raciocinio creativo y resolución de problemas. 4, conocimiento tecnológico. 5, conocimiento de los negocios globales. Hoy predomina la necesidad de tener a personas capacitadas. 6, desarrollo de liderazgo. 7, autoadministración de la carrera. Entonces, esas son las competencias ideales que hoy día se promueven a nivel de organización. Y dijimos que todo el proceso de capacitación después tiene que ser evaluado y tiene diferentes niveles para determinar las medidas de eficacia de nuestro programa de capacitación. Nivel 1 de reacción, nivel 2 de conocimiento, nivel 3 de comportamiento, nivel 4 de impacto, nivel 5 ROI, nivel 6 transferencia de clima. Para cada nivel entonces se van, en primer lugar de reacciones, terminaste el curso, llenas una encuesta de si te gustó o no te gustó la capacitación, nada más que eso. ¿Estoy satisfecho o no con esa capacitación recibida? En el nivel 2 ya se responde si es que, o sea, se responde una prueba, un examen para ver si se aprendió realmente, se adquirieron nuevos conocimientos con esa capacitación. En el tercero ya es de comportamiento, la evaluación posterior del gerente, ¿verdad? Sobre el aprendiz que dio el curso para poder observar esas nuevas habilidades. El impacto, mucho tiempo de posterior, después también el gerente o jefe ve si el aprendiz realmente está incorporando o mejoró su productividad con lo que aprendió. A mediano plazo ya sería el de impacto. ROI sería análisis costo-beneficio, que refleja un aumento de la productividad en el mediano plazo ya a nivel, digamos, de la organización. Nivel 6, transferencia de clima, implica factores de ambiente laboral de aprendiz clima que ayudan e impulsan la transferencia de aprendizaje. Esto ya cuando ya, digamos, todo esto que se aprendió, se hizo una transferencia a nivel de clima organizacional y ayudó realmente a mejorar. También se habla de que las empresas invierten bastante en la capacitación, por lo tanto buscan que exista un nivel de rendimiento en la productividad versus lo que costó, un análisis costo-beneficio de la capacitación. Y la capacitación ayuda a solucionar justamente o a mejorar el desempeño de la organización, ¿verdad? Básicamente para eso es la capacitación. Y por último tenemos la unidad 5. La productividad es el uso eficaz de la innovación y los recursos para aumentar el agregado añadido de los productos y servicios. Para aumentar la productividad, el propietario de un negocio puede hacer dos cosas: aumentar la producción o disminuir los insumos que utiliza, ¿verdad? Entonces la productividad es el uso eficaz de la innovación y los recursos para aumentar entonces el valor agregado de la producción o de los servicios. Eficiencia y eficacia. Eficacia es el logro de los objetivos previstos. Es competencia de la eficacia el logro de los objetivos mediante los recursos disponibles. Logro de objetivos y vuelve la atención a los aspectos externos de la organización. Y eficiencia enfoca hacia la búsqueda de la mejor manera de hacer las cosas o las tareas, ¿verdad? Los métodos de trabajo, con el fin de que los recursos se utilicen de modo más racional posible. Utilización adecuada de los recursos disponibles, se concentra en las operaciones y tiene puesta la atención en los aspectos internos de la organización. No se preocupa por los fines, sino por los medios. Y cuando hablamos de eficacia y eficiencia, dice que no siempre van de la mano, pero lo ideal sí es que vayan de la mano, pero no siempre se logra, se da esto junto, digamos, dentro de la empresa. Puede que haya solo eficacia y no eficiencia, o viceversa, pero lo ideal es que se den las dos cosas.
Efectividad, sin embargo, se refiere a lo útil que es algo. Entonces, tiene que ver con la utilidad de lo que se está haciendo, ¿verdad? Calidad total, también conocida como excelencia, se puede definir como una estrategia de gestión de la organización, cuyo objetivo principal es satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de todo su grupo de interés. Estos grupos de interés pueden ser los propios empleados, los gerentes, los accionistas, la sociedad en general, los clientes, etc. Este concepto está muy relacionado con lo que ya conocemos que es el ciclo Deming o PHDA, ¿verdad? El ciclo conocido como espiral de la mejora continua, que es una estrategia basada en la mejora continua de calidad. El PHDA, planificar, hacer, verificar y actuar. Tenemos objetivos organizacionales e individuales. Los organizacionales, la organización que quiere lograr utilidad, productividad, calidad, reducción de costos, etc. Y las personas que quieren lograr salario, beneficios sociales, seguridad y estabilidad del empleo, etc. Motivación. El deseo de hacer mucho esfuerzo para alcanzar las metas de la organización condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual. Es decir, yo empleado me voy a mover motivada si es que tengo algún deseo de satisfacer una necesidad individual y por lo tanto voy a hacer mayor esfuerzo en el trabajo para el logro de las metas de la organización, ¿verdad? Luego tenemos el modelo básico de motivación, que la persona actúa por un estímulo, una causa. Luego, si está motivado a poner todo de sí para el logro de ese objetivo, ¿verdad? Y eso se va a notar en su conducta. Luego habíamos visto la jerarquía de necesidades humanas de Maslow, ¿verdad? Que tiene que ver con las necesidades primarias y secundarias. Las necesidades primarias están en la base de la pirámide, primero las necesidades fisiológicas y seguridad. Las personas tienen que ir entonces en este orden de jerarquía cubriendo estas necesidades primarias primero para luego irse al otro nivel de la pirámide de las necesidades secundarias, social, estima, autorrealización. Y aquí vemos un detalle también de esa jerarquía, que incluye la fisiológica, hambre, sed, sueño, seguridad de protección de vivienda, social, amistad, amor, pertenecer a los grupos, etc. Autoestima, estatus, prestigio, respeto a sí mismo y realización, crecimiento, desarrollo personal, éxito personal. Es decir, esto tiene mucho que ver con cómo nos movemos cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, ¿verdad? O sea, cuanto más motivados estén las personas, mayor va a ser el esfuerzo, ¿verdad? Mayor el esfuerzo para lograr los objetivos que van a beneficiar no solamente a la organización, sino a cada persona que forma parte de esa organización. Dijimos también que existen etapas de formación de los grupos. En la fase inicial de conocimiento o formación inicial, cuando empieza a conformarse un grupo, entonces hay como un sondeo todavía, ¿verdad? No se conocen muy bien, empiezan las conductas para determinarse cuáles son las conductas aceptables, cuáles no, ¿verdad? O sea, inicia recién el conocimiento del grupo, ¿verdad? Hay una gran incertidumbre, como dice primero. Luego, ya cuando se supera esta primera etapa de conocimiento o formación inicial, vamos a la siguiente etapa, organización o etapa intermedia o de construcción del grupo, que es conocida como etapa de conflicto, porque acá ya se van formando los grupos, los grupitos, los grupismos, ¿verdad? Ya se van viendo los liderazgos, existen conflictos, ¿verdad? Y en esta etapa termina cuando se cuenta con una jerarquía de liderazgo clara y las reglas también claras, entonces, para poner orden en el grupo. Luego está la etapa de integración o institucionalización. La tercera etapa ya se establecen las relaciones de trabajo estrechas. Acá ya hay un orden, ya hay cohesión, ya hay unidad, identidad, pertenencia, ¿verdad? Se solidifica la estructura del grupo, ¿verdad?
hay reglas comunes, ¿verdad? Se aceptan esas reglas, ¿verdad? La gente ya se comporta por esas reglas. Entonces hay una integración en el grupo. Y luego ya la última etapa, digamos, si vamos a pensar, por ejemplo, en nuestra pirámide, sería ya en la cúspide de la maduración, la cuarta etapa, que es conocida también como etapa de desempeño. La estructura de este punto es completamente funcional, aceptada por el grupo, hay buena energía, se entienden, se aceptan, ¿verdad? Los integrantes se conocen, se entienden, ¿verdad? Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer y hay una buena, digamos, un buen relacionamiento, un buen grupo, un buen ambiente y se logran los objetivos. Y hasta ahí, digamos, es lo normal. Después hay, como a veces hay grupos que se forman de manera esporádica por un tiempo, para llevar adelante un proyecto, etcétera. Entonces, en este caso, se tendría que desintegrar, sería una etapa adicional, ¿verdad? En los grupos temporales, que es la desintegración. ¿Por qué? Porque ya logran sus objetivos, por lo tanto, ya tienen que separarse. Terminaron su tarea, cumplieron su objetivo y tiene que desintegrarse dicho grupo. Y cada uno ya al lugar donde le corresponde. Bueno, y básicamente hicimos un repaso rápido de las 3 unidades que entra hoy en el segundo parcial y espero que tengan mucho éxito en el examen. Buenísima tarde para todos.